Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación, un café en línea con la Red Presbiteriana para el Cuidado de la Creación. En este episodio vamos a estar trabajando un tema que a todos nos atrae, aunque no quizás de la mejor manera, pero es un tema que en este momento está en la mente de muchos de nosotros. Así que es el momento cuando se cierra un año y comienza otro, debemos también rendir nuestras cuentas ante el gobierno. Así que llega el momento de rendir nuestros impuestos. Y a veces este proceso nos trae muchas preguntas, muchas interrogantes y hasta reflexiones, ¿verdad? De la manera en que lo hacemos y para qué se utiliza. Así que en esta conversación hemos invitado al reverendo Raúl Santiago Rivera, Buenas pastor de la tardes. Iglesia Presbiteriana en Rosa González, en Guaynabo, Puerto Rico. Y la primera pregunta que le voy a hacer es más bien para que él se pueda presentar, porque ustedes se estarán preguntando por qué invitamos a un pastor para hablarnos de impuestos. Así que yo voy a dejar que sea él quien nos conteste esa pregunta. Muy buenas tardes y bendiciones a todas y todos. Como dice Gloria, mi nombre es Raúl Santiago Rivera, soy pastor de la Iglesia Rosa González en la ciudad de Guaynabo, en Puerto Rico. Además de ser el pastor de esta congregación, trabajo en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, en el cual soy el director de finanzas, profesor de administración eclesiástica y estudiante doctoral en el Departamento de Finanzas de la Universidad de Puerto Rico. En mi vida anterior de la vida pastoral, estuve en el ejército 25 años como oficial fiscal y en este momento, pues luego de haberme retirado, comenzamos en el ministerio a tiempo completo y a servir en la iglesia en diferentes áreas de lo que es la administración, las finanzas y la salud fiscal de las organizaciones en las que servimos. Así que esa es la razón por la que invitamos a Raúl a hablarnos sobre este tema. Y la primera pregunta que quizás nos viene a la mente es ¿para qué se utilizan nuestros impuestos? ¿Qué tú nos podrías decir sobre esa pregunta? Para llegar a la razón por la cual utilizamos impuestos, yo creo que es necesario entender de dónde salen los impuestos. Los impuestos no salen de la nada, los impuestos siempre han sido una disputa y una conversación y una discusión entre todas las autoridades, aquellos que imponen impuestos y aquellos que los tienen que pagar. En el año 1215 fue la primera vez que tenemos historia escrita de que el rey Juan o King James de Inglaterra, finalmente accedió a que hubiese un documento por escrito en el cual no tan solo se daban los derechos civiles en Inglaterra, sino que también reconocían que para que el reinado o la monarquía pudiese imponer impuestos tenía que haber un acuerdo del Parlamento. Esa carta ustedes la pueden conocer como la Carta Magna. Ha sido editada en cerca de 15 veces desde ese momento, pero es la primera vez en la historia en la que hay algo por escrito en el cual la monarquía dice yo no he de poner impuestos a menos que el Parlamento lo diga, y el Parlamento podía rechazar los impuestos que el rey podía imponer. La razón es porque en la conquista y en las guerras, pues siempre la monarquía y los reyes buscaban los fondos para poder ir a la guerra y expandir los territorios y expandir su poder, pero siempre era a costas y a cuestas del pueblo. Y en este momento, pues el Parlamento ya estaba cansado de la expansión de Inglaterra y del costo sin tener nada a cambio. Por lo tanto, esa es la manera en que ellos, como decimos en Puerto Rico, le ponen a la monarquía de que sí, tú puedes imponer impuestos, nosotros estamos obligados a ayudarte, pero tenemos que tener un acuerdo. La razón por la cual se utilizan los impuestos es porque el gobierno tiene que tener dinero para funcionar. El dinero no funciona de la nada y las luces de tránsito, el bitomún, las carreteras, las escuelas, los salarios de los empleados públicos, las compensaciones que nosotros recibimos en diferentes maneras, tienen que salir de algún sitio.
y por eso es que hay impuestos. El pueblo, las organizaciones, sean corporaciones o sean individuos, aportan al gobierno para que el gobierno pueda funcionar. Y nosotros recibimos eso en retorno de una manera que muchas veces decimos, pero es que ellos no me están dando nada. Bueno, ¿cuántas carreteras tú conduces o por las cuántas carreteras tú conduces al día en las cuales no tienes que pagar un peaje adicional porque la carretera no tiene ningún peaje, es una carretera libre de costo? ¿Cómo nosotros podemos tener aquellos que viven en Kentucky un puente que vaya del territorio de Kentucky al territorio de Indiana o de Ohio, si no es que hay un gobierno que los une a ambos y puede hacer ese puente para unirlos, ¿verdad? Las escuelas públicas tienen que salir de algún lugar, la salud, el pago de la salud tiene que salir de algún lugar. Por lo tanto, el principio de los impuestos es que yo aporto al gobierno para que el gobierno pueda hacer un beneficio común al pueblo y nosotros recibamos en retorno ese beneficio. Así que esa es la razón básica de tener impuestos. El hecho de que el gobierno tiene que operar y para yo poder recibir un beneficio y poder vivir en sociedad, tenemos que aportar y lo recibimos de esa manera, sea por educación, sea por servicios de salud, sea por servicios de transportación, etcétera. Muy bien. Cuando nos vamos a las páginas de la Biblia y examinamos algunas de ellas, podemos encontrar algunas historias que nos recuerdan los impuestos, ¿verdad? Como es el recaudador Zaqueo y también Mateo, que fue uno de los discípulos de Jesús, también era recaudador de impuestos. ¿De qué manera estas historias de recaudadores de impuestos se pudieran parecer a nuestras historias en el día de hoy? La historia de Zaqueo específicamente, si la vemos desde la perspectiva de impuestos, podemos ver que es un hombre corrupto, que es un hombre que se apoderó de las situaciones, que se aprovechó de las situaciones, que utilizó el poder dado a él, el gobierno, para abusar de, del pueblo, cobrando más impuestos de lo que tenía que cobrar. Pero la historia de Zaqueo también tiene un punto sumamente importante y es que hay un arrepentimiento y una devolución al pueblo ya de lo que se había cobrado. Hoy día nosotros tenemos evidencia y vemos constantemente políticos que han abusado de sus poderes y sus autoridades y que han sido enjuiciados, pero no ha habido una restitución. Por lo tanto, ver la historia de Zaqueo tan solo como que era corrupto y no reconocer que hubo un arrepentimiento y un cambio, es simplemente ver la historia a mitad, porque la esencia de esa historia no es tan solo reconocernos que en el tiempo de Jesús había impuestos, sino que cuando erramos en ese trabajo, también tenemos la oportunidad de poder arrepentir y remediar lo que hicimos. Porque fíjate que no es tan solo el arrepentimiento, sino la acción que viene después del arrepentimiento. El reponer lo que había cobrado, no tan solo la cantidad que había cobrado, sino duplicarlo, triplicarlo y 4 veces pagar para atrás lo que había cobrado de más. Pero más allá de la historia de Zaqueo y de Mateo y que Jesús le dice al joven rico, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es importante reconocer que la Biblia a través desde Génesis hasta Apocalipsis nos recuerda que los impuestos no tan solo son una imposición, sino son una obligación social porque tienen un beneficio social. Cuando leemos en Levítico o el ofrendar las primeras ofrendas, era un impuesto que tenía la sinagoga y tenía la iglesia contra el recaudo, contra la cosecha, contra el beneficio que se recibía de haber sembrado. Cuando vemos que Jesús entra al templo en la Semana Santa, es el lunes antes de la Pascua, y dice, han hecho de mi iglesia una casa de mercaderes, es porque había que ofrendar palomas cuando teníamos hijos, había que ofrendar las primeras cosechas.
Y hasta cierto punto la iglesia se había convertido en una casa de mercaderes donde, porque tú me traiste unas palomas que llevaban 5 días en el campo llenas de polvo y ya no estaban blanquitas, tú tienes que comprarme estas nuevas. O porque traíste un mazo de trigo y ese mazo de trigo lo llevas detrás de un camello por 4 días y cuando llegó aquí lo que es paja y no es trigo, pues entonces tú tienes que comprarme el que va a ofrendar. Ese era el pecado que había, en que hemos utilizado un proceso y unas herramientas básicas para nuestra vivencia y convivencia social y que hemos abusado ese poder a tal punto de que el hecho de que yo haya cogido mi primera cosecha para ofrendársela al Señor y no era linda, no era bonita, no estaba disponible para ponerla en display en Walmart o ponerla en display en Sam para que se viera la cosecha linda, pues entonces no tenía valor. Y allí es donde viene la incongruencia del poder prestar impuestos o presentar impuestos con el propósito de que haya algo social y convertirlo en un mercadeo, en convertirlo en algo en el cual yo voy a sacar beneficio en vez de ofrecer el beneficio que tiene. Y allí es donde fallamos, ¿verdad? Como, como iglesia reformada, nosotros tenemos fuentes de nuestra denominación en la cual nos recuerdan la importancia de esta herramienta social, que es la contribución para el bienestar de otros. Ah, si ustedes han leído la institución de la religión cristiana de Calvino, pues Calvino habla en el cuarto libro de ese compendio en que nosotros estamos obligados a contribuir a la sociedad y esa manera de contribuir es por medio de impuestos. El autor de la segunda confesión helvética, en el capítulo 28, dice que el peor sacrilegio que nosotros podemos hacer como iglesia es utilizar los fondos que nos han confiado de una manera deshonesta. Por lo tanto, se reconoce que no es el hecho de que yo contribuya, es la manera en que se utiliza. Así que para mí, ¿verdad? Y entendiendo la necesidad de poder contribuir a la sociedad, no veo los impuestos como algo malo. Lo que veo es cómo nosotros podemos trabajar de tal manera que lo que yo contribuya se utilice para la razón y el propósito por el cual estoy contribuyendo. Que no son los impuestos lo que es malo. Lo que está mal utilizado o lo que se está haciendo mal es utilizándolo para otras cosas que no son el propósito por el cual fueron entregados o por el cual el propósito por el cual nosotros estamos siendo o tributando para la sociedad o el pueblo en que vivimos. Entonces, sí, claramente vemos hoy en día que el propósito para el cual nosotros contribuimos no es el propósito para el que se están utilizando esos fondos que nosotros contribuimos. ¿Tenemos alguna manera de poder decir que no queremos que eso suceda, de poder protestar para que eso no suceda, de poder evitar que eso suceda? Porque ciertamente como personas de fe, ¿verdad? Muchas veces nos preocupa el hecho de que sí tenemos una obligación social de contribuir para el bienestar común, ¿verdad? Para el bienestar general, pero ciertamente si estos fondos se utilizan para los propósitos que son contrarios a lo que nosotros profesamos como valor de fe, Ujú. pues debe haber alguna manera, ¿no? De que nosotros podamos eh, protestar, ¿no? De cierta Pues, forma. claro, pues, como buenos presbiterianos conocemos que somos un gobierno representativo y el gobierno de Estados Unidos específicamente es un gobierno representativo. Quienes hacen las reglas y las leyes para la contribución y para imponer impuestos son aquellos oficiales electos por el pueblo. Y esa es nuestra primer fuente o el primer paso para poder rechazar la utilización de los impuestos de la manera en que se están haciendo. Pero hemos llegado a un punto en nuestro sistema político en el cual no nos preocupan las cosas hasta que funcionan y en muchas ocasiones votamos por partidos o por personajes en vez de votar por una plataforma o una acción por la cual debemos que nos beneficie, ¿verdad? Como pueblo. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. En Estados Unidos, quien impone
los impuestos es la Cámara de Representantes y el presidente firma o rechaza esa imposición de impuestos. Pero tiene que ser una combinación entre ambos. Y la primera manera en que nosotros como pueblo podemos rechazar el hecho de que hayan impuestos más contribuciones o más tributación o que nuestros fondos se estén utilizando para cosas que nosotros no apoyamos, es apoyando a aquellos candidatos que sí tienen una plataforma que va a la par con nuestras creencias, que va a la par con nuestro estilo de vida, que va a la par con las cosas que nosotros queremos sustentar. Ahora, eso es bien fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Y es muy difícil hacerlo porque a la vez que nosotros escogemos un representante, va a estar allí por 2 años y nosotros no podemos hacer nada para sacarlo a menos que hagamos manifestaciones y etcétera y vayamos por el proceso de residenciamiento. Pero ciertamente están allí 2 años en el cual toman decisiones por las cuales nosotros no tenemos mucho efecto porque es ese día de votaciones en el cual nosotros tenemos que decidir en quién confiar esa acción. Ahora, dentro de nuestra denominación y dentro de muchas de las denominaciones protestantes en Estados Unidos, hay maneras en las cuales nosotros podemos contribuir, las cuales no tienen que ver con impuestos, pero sí nosotros podemos tener un impacto en la sociedad. Y va más allá de lo que estamos hablando hoy, pero una de las cosas que nosotros hacemos es la inversión socialmente responsable en la cual nosotros tenemos un poder directo en cómo se utilizan los fondos o inversiones que nosotros contribuimos a estas organizaciones. Pero en referente a lo que viene a ver con los impuestos, nosotros tenemos que reconocer que sí, aun cuando en gobierno federal la Cámara de Representantes es quien controla, en el gobierno local son los concilios locales, los consejos locales. Y allí sí nosotros tenemos un impacto mayor. En estados como lo que es Kentucky, Georgia y Florida, tienen los distritos escolares en el cual nosotros escogemos quiénes son los representantes en esos distritos y podemos tener un impacto de cómo los fondos que se recogen en los distritos escolares implican o impactan la educación. Por lo tanto, yo creo que lo primero que tenemos que ver es cómo nosotros ejercemos nuestro derecho de elegir nuestros representantes. Y cuando las acciones de los representantes que escogemos no van a la par con lo que queremos, buscar alternativas dentro del sistema público para poder impactar esos representantes y cambiar lo que están, las decisiones que han tomado. En este momento, lamentablemente, nuestro código federal, ¿verdad? Y puedo hablar del código federal, fue firmado en ley en el 2017 bajo la administración de Donald Trump. Tiene unos impactos a nuestra sociedad que yo considero que son altos. Por ejemplo, una persona retirada que recibe seguro social, pero que también tiene una pensión, su seguro social puede ser tributado hasta un 70% de lo que recibe, basado en la cantidad de pensión que recibe. Y eso impacta a nuestras sociedades y específicamente a nuestras iglesias. Nosotros tenemos iglesias que son envejecientes y que la gran mayoría de las personas que se congregan reciben seguro social o reciben una pensión. Y antes no estaban pagando tributación por ese seguro social, pero sí, ahora sí están pagando seguro social. Y de la manera en que se hizo fue que le quitaron la tributación a corporaciones y ese cargo, en vez de hacerlo a las corporaciones, se lo dieron a los individuos y los más afectados son las personas que reciben compensaciones de retiro o de seguro social. Esa acción no ha tenido un empuje en el Congreso para ser rechazada porque no ha habido un empuje de las masas para rechazarlo. Por lo tanto, el Congreso se ha sentado y no lo ha cambiado desde el 2017. Pero son cosas que nosotros sí podemos considerar y que podemos hablar como iglesia y podemos hablar como denominación e influir para que esos cambios vuelvan atrás de donde estaban originalmente. Porque son cambios que quizás a mí no me afectan porque yo no colecto seguro social. Quizás a ninguno de nosotros nos afecta directamente en este momento porque estamos bajo la edad de 62 años en la cual no nos afecta directamente, pero nos va a afectar en su momento. Reduce la capacidad de personas de tener poder adquisitivo porque tienen que pagar más impuestos de lo que pagaban antes, por lo tanto su ingreso neto se reduce.
pero a la misma vez afecta la manera en que personas ven el sostén social, que es el seguro social a largo plazo, porque si yo voy a pagar contribuciones hoy mientras estoy trabajando y voy a pagarlo hacia el futuro, invita a una evasión contributiva. ¿Y qué es esa invasión contributiva? Pues personas que trabajan por servicios profesionales o por modo propio, que evitan pagar al seguro social porque si lo voy a pagar hoy y voy a pagar contribuciones hoy y cuando lo reciba voy a pagar contribuciones, pues para eso mejor no lo pago y evito pagar la contribución. Y esa evasión contributiva hace que los fondos disponibles para pagar el seguro social sean menos. Y por lo tanto, se sigue reduciendo el dinero disponible para sostener a nuestros envejecientes, se reduce el dinero disponible para el Medicare y tiene unas implicaciones mayores, más allá que simplemente el día de hoy, tiene unas implicaciones hacia el futuro. Por lo tanto, es una mezcla, es esta malla de líneas y de esta net que, que una acción tiene efectos en el otro y que la evasión contributiva tiene un efecto para usted y para mí. Aunque quizás no lo veamos de No, inmediato, ¿no? eso es así. Eh, eh, entonces hay que pensar y repensar, ¿verdad? A la hora de uno tomar ese tipo de decisiones, pensando en que quizás está haciendo una resistencia o una desobediencia civil porque no está de acuerdo con lo que está, con lo, ¿verdad? Con lo que está sucediendo, como bien tú traías a nivel de la tributación de los beneficios de retiro, como es el seguro social, etcétera. O quizás porque no estamos de acuerdo con el asunto de que se utilice nuestro dinero de impuestos para asuntos de guerra o de sustentar la defensa armada, ¿verdad? De un país. Mucha gente entonces toma la decisión de resistirse a los impuestos o quizás hacer ese tipo de desobediencia civil. ¿Hay alguna manera correcta, digamos, de hacer ese tipo de protesta? Hay muchas maneras en que se pueden protestar los impuestos. Nosotros tenemos todo el derecho de, de tener una tributación justa y razonable. ¿Ya? Eh, y quiero hacer un paréntesis porque mencionaste la guerra y mencionaste los conflictos. Este, y, y es importante reconocer que nosotros echamos en un pote, en una canasta, y de esa canasta se saca para pagar todo lo que el gobierno paga, incluyendo la guerra, incluyendo los beneficios de comida, incluyendo los chips, incluyendo el programa de alimentos y los cupones de alimentos o los food stamps y el desempleo y todas esas cosas. Por lo tanto, yo personalmente no lo veo como que yo estoy contribuyendo a la guerra, yo estoy contribuyendo a mi sociedad. Y es una opinión muy personal y quiero que ustedes sepan que mi tesis de mi maestría en San Luis University, que es una universidad católica en Tampa, era que la iglesia debe pagar contribuciones. Este, porque nosotros recibimos muchos beneficios y en muchas ocasiones más beneficios de los que proveemos a la sociedad. Y yo creo que la tributación es una responsabilidad social. Pero como dijimos anteriormente, esas son opiniones personales y es muy personal. Y esa fue mi tesis en una universidad católica y como se pueden imaginar, el sacerdote que era mi director de tesis no estaba muy contento conmigo, pero me gradué. Este, ciertamente, este, nosotros no podemos decirle al gobierno, tú vas a utilizar mi dinero para esto específico y decirle, no lo puedes utilizar para lo otro. Porque imagínense si esa fuera la opción que cada uno de nosotros tuviésemos, todavía estaríamos en 200 siglos, 200 años atrás, tratando de descifrar quién le iba a pagar o quién le estaba pagando a George Washington y quién estaba pagando a los soldados. Porque simplemente no es práctico el poderlo hacer así. Pero ciertamente el sistema tributario en Estados Unidos nos da la oportunidad de ser justos en lo que pagamos. Pero más allá de ser justos en lo que pagamos, es poder contribuir y tener una voz
en cómo el gobierno debe utilizar los fondos o no. Y la manera en que nosotros podemos presentar eso es nuevamente a través de nuestros congresistas, especialmente en el proceso del presupuesto. Muchas veces nosotros votamos en noviembre y nos quedamos de que yo no tengo nada más que hacer. Y ciertamente no es así. Nosotros tenemos un representante o una representante que, que nosotros somos las personas, sus constituyentes, y por lo tanto nuestra opinión tiene que dejarse valer. Pero no es simplemente quejarme en la esquina. Es dialogar, es hablar, es escribir, es poder presentar nuestro punto de vista para que sea considerado en el proceso. Ciertamente, nosotros no podemos obligar a nadie a hacer lo que nosotros queremos hacer, pero sí tenemos las puertas abiertas, y tanto la Cámara de Representantes como el Departamento del Tesoro tienen oportunidad para nosotros poder expresar lo que queremos y expresar ciertamente nuestro disgusto con lo que se está haciendo. Lamentablemente no hay una manera directa en que yo le pueda decir al gobierno: no puedes enviar este dinero aquí o tienes que pagar más dinero allá. Nuestro sistema no provee para eso, pero sí provee para nosotros manifestar lo que estamos pensando y de qué manera nosotros podemos influenciar a aquellos que toman las decisiones para que tomen decisiones justas y equitativas. Una de las cosas que más yo trabajo en mi oficina de preparación de impuestos es que la gran mayoría de las personas que no entienden el sistema le tienen miedo al sistema. Y si usted prepara sus documentos con toda la sinceridad y usted presenta verdaderamente su realidad financiera y económica, en la gran mayoría de los casos usted sale muy bien y muchas veces tiene más créditos de lo que usted puede imaginar que puede tener. Así que yo creo que aunque el sistema no es perfecto, cuando lo utilizamos correctamente puede ser un sistema justo. Lamentablemente, pues yo quisiera poderle decir al secretario o a la secretaria del Tesoro que el dinero que yo pague se utilice para prestar alimentos a los niños en las escuelas. Sin embargo, no hay un sistema que yo pueda hacer eso. Ciertamente, ¿verdad? Lo que nos planteas, me parece a mí que está bastante ligado al asunto de que cuando vamos, por ejemplo, hacia los congresistas, hacia los políticos, etcétera, a tratar de enfrentar esta estructura, estamos expuestos a lo que diga la mayoría, ¿verdad? Porque vivimos en una democracia y así es como funciona. Y quizás esa manera de enfocarlo o de llevarlo, personalmente no nos atraiga tanto o no tenga un impacto quizás como quisiéramos. Eh, ¿Habría o pensarías alguna otra manera quizás más individual de que cada uno pudiéramos, por ejemplo, se me ocurre pensar en que quizás los donativos que hacemos de nuestro dinero a instituciones que son sin fines de lucro y que los hacemos porque pues estamos de acuerdo, ¿verdad?, con lo que hacen esas instituciones. Recibimos una rebaja en los impuestos por esos donativos. Quizás esa sea una manera más directa de nosotros establecer nuestra diferente manera de Pues pensar en claro, esa área. pues claro que sí, y es una opción que tiene y un beneficio que tenemos en las organizaciones sin fines de lucro y las deducciones en los impuestos. La, la, la iglesia se crea bajo el concepto de que es una organización que hace un bien social. La, este, la, Vuelvo a la tradición reformada. La Confesión Helvética nos dice en el capítulo 28 que la iglesia existe porque los príncipes nos permiten existir y porque nuestras congregaciones nos sustentan, ¿verdad? Y existimos bajo un sistema en que el gobierno reconoce nuestra identidad como iglesia y como identidad de una organización que provee un bien social, en este momento como un índole religioso. Y por lo tanto,
aquellos feligreses que contribuyen a la iglesia tienen un beneficio dentro de sus contribuciones o su tributación en poder reducir esas donaciones. Así que ese es un reconocimiento no tan solo a nuestra función social, sino a aquellos que contribuyen para que la iglesia pueda ser sustentada. De esa misma manera, si nosotros queremos ayudar o enfocar nuestro dinero y nuestra contribución hacia algo específico, es una de las pocas maneras que tenemos, pero es una manera efectiva, porque cuando tú donas a una organización en la cual tiene estos beneficios de poderlo reducir de tus impuestos, no tan solo estás ayudando directamente a esa organización, sino que estás recibiendo un beneficio en esa tributación que estás haciendo. Lamentablemente no es dólar por dólar, y yo hubiese querido que fuese dólar por dólar, porque no es así, pero dentro del cómputo sí recibimos un beneficio. Usualmente el beneficio no se ve en un documento federal, pero sí se ve en los estados. Los estados tienen un nivel más bajo en el cual estas donaciones tienen un impacto mayor. Pero sí es una de esas cosas que tú puedes hacer para poder reducir tu contribución a otra tributación y ayudar a organizaciones directas. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer dentro de nuestro sistema es poder tener cuentas. En Puerto Rico no aplica, pero sí aplica en el gobierno federal, cuentas de ahorro para la salud. Y en muchas ocasiones, personas creen que pues el gobierno necesito que tener el plan de Obama o necesito un plan médico del gobierno, más sin embargo, si usted tiene una cuenta para su propio beneficio de salud que se llaman los Health Savings Accounts, sus contribuciones son menores a nivel federal y a nivel de estado. Y usted está beneficiándose a usted en lo personal. Hay organizaciones que ayudan para tener este tipo de beneficios, el cual, ¿verdad? Diferencia entre estado y estado, pero sí es algo que se puede considerar, porque no le estoy dando al gobierno todo lo que me he ganado, no tributo de todo lo que me he ganado, y a la misma vez estoy ahorrando para mí. Lo mismo que son las cuentas de retiro, que a largo plazo nos pueden beneficiar y reducir las contribuciones que hacemos. Ahorita mencionaste algo de la evasión contributiva y yo quiero hablar sobre esos 2 segundos si puedo. Sí, antes que pasemos a esos 2 segundos y cambiemos el tema de los donativos, porque tengo dos preguntas Ok, acerca de lo que acabas de mencionar. La ok. primera es que si existe un límite de cuánto se puede dar a una organización sin fines de lucro. To- A nivel federal, todas las organizaciones sin fines de lucro tienen un tope del 50% de tu salario. Hay otras que tienen un 30%, pero son muy pocas las que tienen esa excepción. Pero tú puedes donar hasta el 50% de tu salario a una organización sin fines de lucro y el gobierno federal lo reconoce. Ahora, eso es si lo das en efectivo. Si lo que estás dando no es efectivo, lo que estás dando son propiedades, activos, un vehículo, ropa, etcétera, y sobrepasa los $500, pues entonces hay que tener una valorización, hay que tener unos documentos para valorar el monto en que puedes deducir de tus contribuciones, ¿verdad? Para evidenciar el valor de lo que estás dando. Sí, porque tú tienes que evidenciar que lo compraste o lo recibiste de regalo, cuál es el valor en el mercado, cuál es el valor justo en el mercado para entonces tomar una decisión. Pero, por ejemplo, usted tiene un carro viejo frente a su casa y lo quiere donar, lo puede donar y puede recibir una reducción en sus impuestos por esa donación. Pero eso sí tiene que ser valor, tiene que tener unas formas aparte para poder valorar el Muy valor bien. justo en el mercado. Tiene que tener una tasación, en otras palabras. Bueno, no necesariamente una tasación, pero debe tener un valor justo en el mercado, ya sea por el Blue Book, Kelly Blue Book, o puedes tener la ropa que compré, la compré hace 2 años y este fue el costo y tienen 2 años de uso, por lo tanto puedo depreciarla por un X% y este es el valor en el día de hoy. Pero ciertamente para las iglesias específicas o organizaciones reconocidas como organizaciones 501(c)(3), es un 50% del salario bruto ajustado lo que se puede reducir. Muy bien.
Entonces, en cuanto a la cuenta de que estabas hablando para la salud, Ujú. la pregunta es que si hay que estar enfermo para tener ese tipo de cuenta de No, ahorro al para... contrario, debes estar saludable para poderla abrir porque es una cuenta en que tú depositas y se reduce de tus ingresos. Y cuando vas a Walgreens, a CVS o a Rite Aid y compras la Tylenol, las Band-Aids, lo puedes pagar de allí. Cosas que usualmente no puedes reducir porque los gastos médicos en la tributación es sobre el 7.5% de tu ingreso donde comienzan las reducciones, ¿verdad? Quiere Ujú. decir que si te ganaste $50,000, los primeros 3,500, los primeros $4,000 que pagaste en plan médico y en servicios médicos no tienen ningún efecto. Sin embargo, si tú tienes una cuenta de ahorro de salud en la cual tú depositas mensualmente, lo reduces de tus ingresos y a la misma vez cuando yo voy a pagar el deducible de mis pastillas, de mis medicamentos, o voy y compro porque necesito over-the-counter medication, lo pago con esa misma tarjeta porque te dan una tarjeta como si fuese una ATH, un ATM, y lo reduces directamente de allí y tienes un ahorro para ti. Así que el sistema también provee productos y utilidades en las cuales podemos beneficiarnos. Ah, que son opciones que podemos considerar y que la gran mayoría de las personas no consideran. Quizás también lo es por desconocimiento, Sí, ¿no? pues Así que conocimiento. es bueno Saber. enterarnos de esas posibilidades, sobre todo cuando estamos buscando la justicia, ¿verdad? Sí, A través del proceso. sí. Así que ahora me querías comentar algo El- sobre la... Es una experiencia que tengo como pastor, como ministro. Nosotros, dentro del Código de Rentas Internas Federal, los trabajadores religiosos tenemos nuestra propia sección del código y nuestra propia publicación. Es la publicación 517 para aquellos que me escuchan, que son trabajadores religiosos, o sea, trabajas bajo una orden ministerial. Y en esa publicación 517 nos da los beneficios que como trabajadores religiosos podemos tener o tenemos bajo la ley y las deducciones que podemos tener y sobre todo que si seguimos los mismos beneficios que la ley nos da, al fin y al cabo, al final del camino salimos beneficiados. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que yo he encontrado con los cuerpos ministeriales es que este, no conocen lo que es el MANS. Y el MANS en Estados Unidos es un ajuste que se hace, es un pago que se le hace para su vivienda. Si la congregación en la que sirves no tiene una casa pastoral y la iglesia te da un dinero para esa casa pastoral, es un beneficio que tú tienes como pastor y que el mismo sistema te permite recibir ese beneficio y no pagar tributación sobre ese beneficio. Así que mi experiencia es que en la gran mayoría de los casos las personas no tienen el conocimiento de los propios beneficios que tenemos. Y por eso siempre los invito a que puedan ver y buscar la información que necesitan. La Junta de Pensiones de la Iglesia Presbiteriana publica un libro anualmente para aquellos que están retirados sobre los beneficios de aquellos que sirvieron o trabajaron como trabajadores religiosos y que están pensionados. De la misma manera, nosotros que estamos ahora mismo activos tenemos nuestro propio código que nos ayuda para poder tener el beneficio mayor de nuestra tributación y a la misma vez que contribuimos a la sociedad, también podemos ahorrar en esa sociedad. En Puerto Rico nosotros tenemos una sección del código tan solo para nosotros también, y tiene una publicación específica para el cuerpo pastoral. Así que yo creo que hay muchas ventajas que podemos ver y si hay que llegar a la desobediencia civil y hay que llegar para que el gobierno reconozca que debe haber una justicia en el dinero que, que contribuimos, pues tenemos que hacerlo, no debemos cerrar las puertas, pero a la misma vez debemos ver que el sistema nos provee para nosotros poder no tan solo recibir el beneficio total, sino que la contribución que hacemos tenga un impacto en aquellas áreas que queremos que tenga impacto. Entonces nos resta darle las gracias al reverendo Raúl Santiago Rivera por habernos acompañado en este espacio de conversación.
y habernos dado ese insumo tan valioso sobre el tema de los impuestos. Eh, Agradecemos tu tiempo, Raúl, agradecemos tu sabiduría y tu valentía en compartir con nosotros tus perspectivas y tu conocimiento. Así que gracias, muchas gracias y esperamos que este diálogo pues nos haya servido, ¿verdad? Para discernir cada uno desde su propia fe, desde su propia perspectiva, la manera en que mejor podemos hacer uso de que también viene a ser un recurso, ¿verdad? La manera en que somos responsables con nuestros impuestos. Muchas Gracias gracias. gracias por la invitación.